Nadie podía imaginar que una madre silenciosa, la que durante años pagó cada lujo de su familia sin pedir nada a cambio, terminaría cerrando con llave la puerta de esa misma familia en menos de 72 horas. Esta es la historia de Marlene Godoy y de cómo un mensaje de texto enviado a las 7 de la mañana la obligó a elegir entre complacer para siempre o protegerse de una vez por todas. Marlene tenía 36 años y llevaba casi 4 sosteniendo en silencio la economía de toda su familia. Pagaba la hipoteca de la casa donde vivían sus padres. Financiaba, sin que nadie más lo supiera, el fondo de ahorro para un crucero familiar. Cubría también el campamento de verano al que su madre insistía en que todos asistieran juntos, como si esas semanas de convivencia forzada pudieran sustituir los años de indiferencia. Marlene nunca pidió reconocimiento. Lo único que quería era que sus hijos, Mateo y Nicolás, gemelos de 8 años, sintieran que pertenecían a algo más grande que ellos tres, sobre todo desde que su padre había muerto en un accidente cuando apenas tenían 3 años. Durante esos años, Marlene se había acostumbrado a ser el sostén invisible de la familia. Trabajaba largas jornadas como gerente de proyectos en una empresa de logística, llegaba a casa agotada y aún así se sentaba cada noche frente a su computadora para revisar cuentas, pagos pendientes y recibos. Nunca hablaba de dinero en las reuniones familiares. Nunca mencionaba cuánto costaba mantener a flote la vida de las personas que decía amar. Simplemente lo hacía, convencida de que el amor se demostraba con actos, no con palabras, y que algún día esa entrega silenciosa sería reconocida, aunque fuera con un simple gesto de gratitud. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El aroma del café llenaba la cocina, los gemelos discutían por los últimos cereales del paquete, y la luz de la mañana se filtraba entre las persianas mientras Marlene revisaba, una vez más, el itinerario del crucero. Verificaba la asignación de camarotes, confirmaba que los boletos de las excursiones coincidieran con cada nombre de la familia, y sonreía pensando en la cara que pondrían Mateo y Nicolás al ver el océano desde la cubierta del barco por primera vez. Entonces su teléfono vibró sobre la mesa. Era su madre, Corina. Marlene recuerda haber bajado la taza muy despacio porque algo en la hora del mensaje no encajaba. Era demasiado temprano, demasiado directo. El mensaje decía que los planes habían cambiado, que ella y los gemelos ya no formaban parte del viaje, que su hermana, Valentina, prefería que solo la familia de verdad subiera al barco. Marlene leyó esas palabras 3 veces antes de que su significado terminara de asentarse. No era la primera vez que su madre usaba esa expresión. La había escuchado antes, casi siempre al comparar el matrimonio de Valentina con la viudez de Marlene, como si una vida sin esposo la volviera menos completa. Pero nunca la habían lanzado de forma tan directa, nunca la habían usado contra sus hijos. Llamó de inmediato. Su madre contestó al cuarto tono, con el sonido de platos chocando de fondo, como si estuviera preparando el desayuno sin ninguna preocupación en el mundo. Marlene preguntó qué significaba aquel mensaje, y Corina suspiró, como si la incomodidad fuera culpa de su hija por preguntar. Le explicó que Valentina se sentía incómoda teniendo niños durante lo que ella llamaba una escapada romántica, sobre todo porque la familia de su prometido se uniría al viaje a mitad de camino. Según Corina, no era nada personal. Era, simplemente, un tema de espacio en los camarotes y distribución de asientos. Marlene preguntó de quién había sido la idea original del crucero. Su madre guardó silencio un instante. Fue tuya, admitió finalmente, pero ahora Valentina está pagando las suites de lujo, así que en realidad es su viaje y tiene derecho a organizarlo como quiera. Marlene se quedó callada, mirando fijamente la encimera de granito que ella misma había elegido para la casa de sus padres 2 años atrás. La misma casa que había ayudado a comprar cuando los ahorros de jubilación de Corina resultaron insuficientes.
el lugar donde Mateo y Nicolás habían aprendido a caminar, donde tomaban siestas después de la escuela, donde habían aprendido a andar en bicicleta frente a la entrada. La casa que sus hijos llamaban su segundo hogar, el único lugar además del suyo propio donde se sentían completamente seguros. Hizo una última pregunta: si ella y sus hijos seguían siendo parte de la familia o no. Corina no respondió de inmediato, y ese silencio fue toda la respuesta que Marlene necesitaba. Le dijo que necesitaba pensar, y colgó antes de que su voz se quebrara frente a los niños, que ya la observaban desde la mesa, con esa intuición infalible que solo los hijos pequeños poseen para saber cuándo algo anda mal. Esa mañana los llevó a la escuela con sus almuerzos empacados y la promesa de que todo estaba bien. Condujo de regreso a casa en silencio, con las manos aferradas al volante, repitiendo mentalmente cada palabra que su madre había dicho. Al llegar se sentó frente a su computadora y descubrió que sus manos estaban mucho más firmes de lo que había esperado. No temblaban, no dudaban, simplemente sabían exactamente qué hacer. Entró a cada cuenta, una por una: el depósito del crucero, el pago mensual de la hipoteca de sus padres, la ayuda económica que llevaba más de un año dándole a Valentina para sus clases de repostería, un gasto que jamás mencionó a nadie, excepto a su contador. Canceló cada pago automático, uno tras otro, con la misma calma con la que firmaría cualquier trámite ordinario. No sintió rabia mientras lo hacía. Sintió por primera vez en años que recuperaba algo que le pertenecía desde siempre: el control sobre su propia vida. Después llamó al banco para hablar sobre la propiedad. Legalmente, la casa seguía a su nombre, porque había sido ella quien calificó para el préstamo cuando el historial crediticio de sus padres no fue aprobado. Ellos habían vivido allí sin pagar renta durante 6 años, convencidos de que se trataba simplemente de un gesto de generosidad familiar, sin condiciones ni límites. Marlene contactó a una agente inmobiliaria de confianza, una mujer llamada Bettina, con quien había trabajado años atrás, y le explicó la situación con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. En cuestión de horas ya se preparaba un letrero de venta para una casa en la que jamás había vivido, pero que existía gracias a su firma, a sus ahorros y a años de sacrificio que nadie más había notado. Ese mismo día canceló los pagos, puso la casa en venta y abandonó la ciudad junto a sus hijos. No gritó, no envió mensajes cargados de rabia, ni siquiera les contó a sus padres lo que había hecho. Simplemente preparó 2 maletas, recogió a Mateo y Nicolás antes de que terminaran las clases y les dijo que iban a comenzar su propia aventura. Los niños, sorprendidos pero emocionados, no hicieron preguntas. Condujo durante 3 horas hasta una pequeña casa de alquiler junto a la costa, reservada bajo un nombre distinto, por precaución, en caso de que alguien empezara a buscarlos demasiado pronto. Para los gemelos, todo aquello era emocionante. Un viaje improvisado a la playa, con sábanas nuevas y una ventana desde la cual podían ver el mar en lugar de una calle sin salida. Corrían por la arena mientras el sol se ponía, riendo sin saber que, a 3 horas de distancia, su madre acababa de cerrar un capítulo entero de sus vidas. Por el momento, Marlene les permitió creer que se trataba solo de eso. Lo que ellos no sabían, lo que nadie más sabía todavía, era que en la ciudad que habían dejado atrás, los documentos de venta ya circulaban, el anuncio de la propiedad ya estaba publicado, y un capítulo entero de su vida, marcado por años de sacrificio silencioso, estaba llegando a su fin sin necesitar el permiso de nadie más que el suyo. Aquella noche, mientras los niños dormían en una casa que les pertenecía únicamente a ellos, Marlene se sentó en el porche, escuchando el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. Puso el teléfono en silencio y lo dejó boca abajo sobre la mesita de noche antes de acostarse. Ya presentía que aquella calma no iba a durar. Y cuando sus padres y su hermana finalmente regresaran del crucero,
esperando entrar sin problemas a la casa que ella había construido para ellos, lo que encontrarían en su lugar cambiaría todo para siempre. Aterrizaron un jueves por la tarde, bronceados, relajados, arrastrando maletas llenas de perfumes libres de impuestos y lentes de sol a juego. Según le contó después una vecina preocupada, el primer instinto de Corina fue caminar directo hacia la puerta principal, como lo había hecho miles de veces antes. Pero esta vez la llave no giró. La cerradura había sido cambiada 3 días antes, por el mismo cerrajero que Marlene contrató la mañana en que tomó las decisiones que definirían el resto de su vida. Corina se quedó parada frente a la puerta, primero confundida, después irritada, finalmente alarmada, cuando vio el pequeño letrero rojo y blanco clavado en el jardín de flores que ella misma solía cuidar cada primavera. El letrero decía: vendida. Cierre en 14 días. La vecina, una mujer mayor y amable llamada Georgina, que había visto crecer a los gemelos desde el columpio de su porche, le contó después a Marlene que el rostro de su madre perdió todo el color, incluso antes de intentar llamarla. Valentina, según la misma vecina, se quedó paralizada frente al jardín, releyendo el letrero una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran de significado. El teléfono de Marlene había permanecido apagado casi todo el día, guardado en un cajón, mientras Mateo y Nicolás construían castillos de arena frente a su nueva casa de alquiler, aprendiendo por primera vez a enfrentarse a las olas pequeñas sin flotadores. Cuando finalmente lo encendió esa noche, la pantalla se iluminó con algo que no esperaba: 43 llamadas perdidas, acumuladas una sobre otra. El buzón de voz estaba desbordado y los mensajes pasaban de la confusión a la furia y finalmente a la desesperación. Esto tiene que ser un error. Llámame ahora mismo. ¿Qué hiciste? Necesitamos esa casa. Por favor, Marlene, por favor, llámanos. Se sentó en los escalones del porche mientras la brisa del océano le agitaba el cabello y leyó cada mensaje, uno por uno, despacio. Lo que sintió no fue culpa, tampoco fue satisfacción. Fue claridad, una claridad tan profunda que casi le pareció extraña después de tantos años de dudas. Finalmente llamó a su madre, cuando los niños ya dormían. La voz de Corina se quebró en cuanto escuchó la de su hija. Exigía respuestas, preguntaba cómo había sido capaz de hacerle eso a su propia familia. Marlene, con calma, le preguntó a qué familia se refería exactamente. A la misma que había excluido a sus hijos de unas vacaciones que ella misma había pagado, sin siquiera concederle una conversación. Corina tropezó con sus propias palabras. Intentó suavizar lo ocurrido, asegurando que todo había sido decisión de Valentina, no suya. Marlene le recordó que había sido ella quien envió el mensaje. Ella quien eligió el silencio cuando le preguntó, directamente, si sus hijos todavía contaban como familia de verdad. Hubo una larga pausa. Después, Valentina le arrebató el teléfono a su madre. Su voz sonaba afilada, cargada con el mismo sentido de privilegio que Marlene había financiado en silencio durante años, sin una sola queja. La acusó de exagerar, de haber destruido su hogar por un simple malentendido. Marlene respondió que no se trataba de ningún malentendido. Había sido una decisión, tomada por Valentina y por su madre, y las decisiones tienen consecuencias. Sin levantar la voz, le explicó que la hipoteca estaba a su nombre porque ninguno de ellos había podido calificar por su cuenta. Que cada pago de los últimos 6 años había salido de su cuenta bancaria. Que la casa nunca ya había sido un regalo, sino un préstamo de comodidad que ahora había decidido recuperar. Valentina la llamó cruel. Marlene le respondió que la verdadera crueldad era excluir a 2 niños de 8 años de un crucero familiar porque, aparentemente, su existencia complicaba las fotografías de su prometido. Silencio. Otra vez. Corina volvió a tomar el teléfono.
Esta vez ya no exigía, suplicaba. Preguntó a dónde irían, qué sería de ellos ahora que la venta de la casa ya estaba en marcha. Marlene le dijo la verdad. Ya había firmado los papeles para comprar una casa más pequeña, cerca de la costa. Un hogar con espacio suficiente para ella y sus hijos. Un lugar donde nadie volvería a decidir que Mateo y Nicolás no eran lo suficientemente auténticos como para pertenecer. No se regodeó. No enumeró cada ofensa acumulada durante años. Simplemente permitió que por primera vez en mucho tiempo, su madre y su hermana sintieran el peso incómodo de enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Colgó el teléfono con la misma serenidad con la que había hecho todo lo demás, y se quedó un momento observando el mar oscuro a través de la ventana, sintiendo que una parte de ella, la que siempre pedía permiso para existir, se había quedado atrás para siempre. En los días siguientes, las llamadas pasaron de frenéticas a esporádicas, hasta detenerse por completo. En su lugar, Marlene recibió un único correo electrónico, enviado por el abogado de la familia del prometido de Valentina, preguntando por el calendario de cierre de la venta. Era la confirmación silenciosa de que incluso ellos entendían que el terreno había cambiado, de forma irreversible. Nadie más volvió a insistir. Nadie más volvió a suplicar. El silencio, que antes había sido un arma usada en su contra, se convirtió ahora en su aliado. La casa se vendió en menos de 2 semanas. Marlene usó parte del dinero para comprar su nueva vivienda al contado, una casa modesta, con vista parcial al mar, con un jardín pequeño donde Mateo y Nicolás pudieron por fin tener un columpio propio. Depositó el resto en cuentas de ahorro para sus hijos, pensando en su educación, en su futuro, en todo lo que ya no dependería de la buena voluntad de nadie más. Por primera vez, el futuro de sus hijos estaba protegido por límites firmes y no por su propia culpa. Los gemelos se adaptaron rápido a su nueva vida. Empezaron una nueva escuela, hicieron amigos en la playa, aprendieron a nadar sin miedo. Nunca preguntaron demasiado sobre lo que había pasado con sus abuelos o con su tía. Y Marlene, con el tiempo, encontró las palabras adecuadas para explicarles, sin rencor, que algunas personas no saben demostrar el amor de la forma correcta y que está bien alejarse de quienes te hacen sentir que no perteneces. Algunas noches, todavía piensa en la versión de sí misma que habría pedido disculpas solo para mantener la paz. Esa mujer habría encontrado la manera de pagar otro crucero, de aceptar otra excusa, de tolerar otra eliminación silenciosa de sus propios hijos, con tal de conservar la comodidad de personas que jamás se preocuparon por la suya. Pero ver a Mateo y Nicolás correr descalzos por el nuevo porche, riendo sin saber la tormenta que había ocurrido a sus espaldas, le recordó que marcharse no había sido un abandono. Había sido un acto de protección. Construyó algo nuevo, sobre los restos de expectativas que nunca fueron justas. Y por primera vez, en muchos años, su familia, la que realmente importaba, se sintió completa. No necesitaba cruceros de lujo ni suites mejoradas. Necesitaba únicamente un lugar donde sus hijos supieran sin ninguna duda que pertenecían. Si esta historia te conmovió, si crees que la verdadera familia es la que está presente para ti, tanto como tú lo estás para ella, dale like a este video. Cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Marlene y suscríbete a Justicia Carmesí para no perderte las próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos como este. Nos vemos en el próximo video.